La doctora Neira es contadora pública de la Universidad Central, magíster en Derecho de la Universidad Externada de Colombia. Participó en el año 2009 en el primer Encuentro Nacional de Profesores de Contaduría Pública con la ponencia intitulada El estudio de las demandas sociales en la construcción del currículo de la contaduría pública. Asimismo, para el año 2012 fue ponente en el segundo Encuentro de Profesores de Contaduría Pública con la ponencia Competencias específicas de la contaduría pública, una reflexión desde referentes internacionales. El tema que vamos a trabajar tiene que ver con las competencias específicas en contaduría pública. Recibámosla, por favor, con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Doctora Marilén, doctora Astrid, doctor Gustavo y doctora Jenny, les agradezco mucho la invitación que ustedes me hacen para compartir en este espacio. Quiero extender un saludo muy especial a todos los estudiantes y profesores que se encuentran en el auditorio y, por supuesto, manifestarles mi felicitación por la celebración que nos reúne hoy, el Día del Contador. También agradezco la oportunidad de participar en este escenario con el doctor Pedro Luis Borges, quien, como lo mencionó hace un momento, hemos podido compartir varios espacios y nos conocemos de tiempo atrás. En relación con la invitación, estamos trabajando en torno a la ética de investigación y quiero partir de dos hipótesis. La primera, cada vez que se presenta una situación extraordinaria, por supuesto negativa, como algunas de las que acaba de mencionar el doctor Borges, hay una mirada particular sobre las universidades. Por supuesto, es una mirada inquisitiva, pidiéndonos una reflexión sobre nuestro quehacer en relación con la ética. Y es precisamente esa la primera hipótesis. Nuestro lugar, el lugar de la universidad en la ética, es el lugar del deber ser. Nosotros actuamos en el deber ser. Partimos de referentes, de marcos, prácticas, usos y costumbres, pero no descuidamos en ningún momento el deber ser como profesionales. La segunda, debemos acoger unos marcos de referencia, pero todos los marcos de referencia llevan implícito el conocimiento. Es decir, no hay un marco de referencia que esté enunciado sin un conocimiento que lo antecede. Y por eso, precisamente, el tema que vamos a abordar hoy, que se refiere a los contenidos de ética desde el Código de Ética, que tiene como marco de referencia IFAC, y la importancia de tener, primero, una relación estrecha con los referentes en los cuales nosotros trabajamos, y segundo, un conocimiento pleno de aquello que da lugar a estos referentes. Un análisis de la Ley 1314, pensando o tratando de encontrar en ella los lineamientos éticos, nos hace observar de manera detallada en su primer artículo que hay una nueva característica o la inclusión de una característica en la formación financiera, que es la transparencia. Entonces, ya a unas características que eran conocidas por nosotros, se agrega la transparencia. ¿Qué es ser transparente? La capacidad de permitir ver a través de. Y entonces se nos dice que la información financiera debe ser transparente. Es decir, la información financiera nos debe permitir ver a través de ella las organizaciones, pero la complejidad y el fondo de esas organizaciones. Y por supuesto, entonces debemos tener la capacidad, a través de los recursos de los cuales disponemos como contadores públicos, de hacer que esa información sea transparente. Independientemente de los marcos de referencia sobre los cuales se construye la información, tenemos que
operar en relación con la revelación para efectos de que todos los usuarios tengan claridad en relación con los contenidos de dicha información. Pero como no todos los usuarios son conocedores de los marcos de referencia, es importante la intervención nuevamente del profesional contador público en el ejercicio de aseguramiento para dar a conocer a aquellos usuarios esa información que les servirá para tomar decisiones. Por su parte, el artículo 5º hace referencia a las normas de aseguramiento. Y entonces, dentro del contenido, el artículo 5º dice, tales normas se componen de, perdón, un poquito antes, déjalo donde está. Es un sistema compuesto por principios, conceptos, técnicas, interpretaciones y guías que regulan las calidades personales y el comportamiento. Y luego dice que tales normas se componen de normas éticas, de control, de calidad del trabajo. Entonces, de alguna manera, este artículo 5º nos está llevando a un marco conceptual, a una estructura de normatividad en aseguramiento que es la que plantea IFAC. Da su estructura completa, pero lo que es importante resaltar ahí es que hay una regulación sobre la calidad personal y hay una regulación sobre el comportamiento. Y por supuesto, esa regulación de la calidad personal y el comportamiento se compone tanto de lo ético como de la formación. En ese sentido, para abordar el tema de ética en que vamos a trabajar hoy, he considerado el marco establecido por IFAC en el Código de Ética. Como nosotros sabemos, la misión de IFAC es servir al interés público, y ese servicio al interés público está dado en la elaboración, desarrollo de normas de alta calidad, que se convierten en directrices para contribuir al desarrollo de la profesión. Dentro de la estructura de IFAC, el Consejo de Normas de Ética procura servir al interés público a través del establecimiento de estándares de ética. Estándares de ética que, como siempre se menciona, son de alta calidad para contadores profesionales. Y luego, dentro del objetivo, entonces se vuelve a mencionar, dentro del objetivo del comité que desarrolla el Código de Ética, se vuelve a mencionar la importancia de que dichos estándares posean alta calidad. Y entonces ahí viene una primera reflexión o pregunta sobre cómo se garantiza esa calidad, en qué está sustentado el enunciado que se hace tanto desde la Junta como desde IFAC en la producción o elaboración de normativas de alta calidad. Eso está sustentado en el debido proceso en la emisión de normas. ¿Qué es ese debido proceso? El debido proceso se refiere a la participación de expertos en la construcción de la norma. Las personas de cada país miembro de IFAC con mayor experiencia y conocimiento son las llamadas a integrar los comités. Los comités de expertos reflexionan en torno a los temas y proponen nuevas normas o cambios en las normas. Y viene una parte fundamental en este proceso: lo someten a discusión pública. Entonces, hacen públicos los borradores de las normas y permiten un tiempo de discusión sobre las mismas. Un tiempo prudente, 6 meses. Reciben comentarios, analizan los comentarios y hacen los ajustes con los comentarios que reciben. Es posible que a partir de los comentarios que se reciban no surja ningún nuevo lineamiento, es decir, es posible que entonces el borrador se recoja y no se produzcan cambios o nuevas normativas. Pero cuando se produce una nueva normativa, estamos completamente seguros de que ha sido tenido en cuenta el parecer de todos aquellos que han intervenido en el proceso.
Pero ahí tenemos una nueva pregunta. ¿Cuántos hemos participado en el proceso? Eso también se publica. Se publica a las personas de todos los países que hicieron comentarios con sus correspondientes comentarios. Es necesario entonces una mayor participación de la profesión. Es necesario que cuando se publiquen estos resúmenes de comentarios, cada vez sean más los comentarios que de contadores públicos de Colombia se hacen sobre estos modelos normativos. Más si tenemos en cuenta que ahora vamos a adoptar todo este esquema de estandarización internacional. Finalmente, cuando es producida la norma, se da un tiempo pertinente para que las empresas o las organizaciones o las firmas adopten la norma. Dentro de esa estructura de normatividad que está dada para el interés público, que se desarrolla para el interés público, IFAC desarrolla lineamientos en aseguramiento, educación, ética y contabilidad del sector público. Hoy nos vamos a detener en la estructura que tiene IFAC para aseguramiento. Entonces, si observamos, esta es la estructura que se establece en normas de aseguramiento. En primer lugar, encontramos el Código de Ética para contadores profesionales. Si ustedes observan esa estructura, ese código está presidiendo todo el marco regulatorio. Y luego vienen los pronunciamientos que han sido emitidos, que en primer lugar encontramos el ISQC número 1, que es el estándar internacional de control de calidad para firmas que prestan servicios de aseguramiento y servicios relacionados con el aseguramiento. Luego están el marco conceptual para los servicios de aseguramiento y luego viene la desagregación de los servicios de información financiera histórica, que son las normas internacionales de auditoría, y los servicios para revisión, que son las normas internacionales de revisión. Así como en la parte izquierda se observan otros servicios de aseguramiento y servicios relacionados. Pero quiero hacer énfasis en la estructura de la parte superior. Quien gobierna esta estructura es el Código de Ética. ¿Qué significa eso? Significa que para prestar cualquier tipo de servicio debemos primero evaluar el cumplimiento de los principios éticos. Si el principio ético no se cumple, no es posible prestar el servicio. Por tanto, antes de generar algún tipo de servicio, contrato o acuerdo de prestación de servicios, el contador debe evaluar la posibilidad de que al interior del servicio se puedan cumplir los principios éticos. Si no se pueden cumplir los principios éticos, no es posible generar ningún tipo de vínculo. Entonces, ese es el sentido que tiene la estructura y la ubicación del Código de Ética dentro de esa estructura. ¿Cómo está diseñado el Código de Ética? Se compone de 3 partes y un conjunto de definiciones. En la primera parte encontramos la aplicación general del Código de Ética y los principios. En la segunda parte, el código hace referencia a los contadores profesionales en la práctica pública. Y en la tercera, los contadores profesionales en las empresas o en los negocios. ¿Qué significa eso? Que hay una división clara en cuanto a cómo son las aplicaciones éticas cuando un contador está en la práctica pública, que es, por ejemplo, el caso de los servicios de aseguramiento, cuando es auditor externo, cuando es revisor fiscal. Y cómo se dan los lineamientos éticos o cómo se dan las prácticas éticas cuando el contador es un contador que está en los negocios o en las empresas, es decir, que está dentro de la estructura de la organización, contribuyendo a la organización con todo el proceso contable. Y también tiene una serie de definiciones que van desde la definición del nivel aceptable hasta la definición de los encargados del gobierno. ¿Qué sentido tiene este conjunto de definiciones?
Cuando se establecen estándares de alta calidad, se busca que estos estándares puedan ser adoptados en la mayor parte de los países posibles. Y un contenido de definiciones permite una articulación más precisa con los diferentes países. No necesariamente se tienen que abandonar las particularidades de cada país. Específicamente en el caso del Código de Ética no es necesario hacerlo, pero sí permite una articulación adecuada entre los lineamientos éticos o los códigos de ética nacionales con los lineamientos éticos o los códigos de ética en estándares internacionales, como el caso de IFAC. En la primera parte, en su introducción, el Código de Ética hace un llamado especial al reconocimiento de la marca distintiva de la profesión contable, la cual es la aceptación de la responsabilidad de actuar en el interés público. Cuando se acepta ser contador público y cuando se ejerce como contador público, es necesario tener claro la responsabilidad que esto implica, y es que se actúa en el interés público. En este sentido, la responsabilidad de un contador no es exclusivamente para satisfacer las necesidades de un cliente o de un negocio, sino que es necesario conocer cuál es el alcance del negocio y cuáles son todos los grupos de interés de dicho negocio. Y por supuesto, hacer un reconocimiento de la comunidad que está vinculada a ese negocio. Actuar en el interés público debe, por lo tanto, hacer necesario que se cumpla un código de ética. Haciendo referencia a lo público, debemos ser conscientes que hay una definición amplia del sentido de lo público, y es que es todo aquello que puede ser conocido, visto o escuchado por los demás. Y lo decía ahora el doctor Borges, nos enteramos de todas las situaciones que se presentan en relación con los contadores públicos. ¿Por qué? Porque una vez dadas sus actuaciones, son de conocimiento general. Siguiendo algún autor, lo público es aquello que nos interesa a todos y que nos interesa a todos de igual manera. Por lo tanto, la actuación del contador debe estar precedida por el reconocimiento de los efectos de sus actuaciones, porque existe un interés de parte de toda una comunidad en relación con nuestros actos. Continuando con la introducción a los principios fundamentales, hacer una consideración sobre los asuntos éticos y los principios incluye un llamado a identificar las amenazas en el cumplimiento de los principios fundamentales. ¿Qué significa esto? Si bien es cierto, hay unos lineamientos éticos que deben ser seguidos por el contador, a la par hay una serie de amenazas. Existen riesgos en cuanto a la posibilidad de cumplir los requerimientos éticos. Por lo tanto, es necesario evaluar la importancia de dichas amenazas, hacer una identificación de las mismas y tomar acciones en relación con ellas. Las acciones propuestas dentro de los lineamientos del Código de Ética de IFAC están en el sentido de las salvaguardas. ¿Qué significa esto? Que a cada oportunidad de amenaza, que a cada riesgo de amenaza para el cumplimiento de los principios éticos del contador público, se han creado unos mecanismos con los cuales él podrá reaccionar ante los mismos. Ya habíamos visto en la presentación anterior los principios que están contenidos en el Código de IFAC: integridad, objetividad, competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad, conducta profesional. Este es el marco de actuación que nos es pedido. Por supuesto, la integridad, ser recto, honesto y no asociarnos con ninguna información que no dé cuenta de nuestra rectitud y honestidad. Objetividad, no actuar bajo sesgos. Confidencialidad, con las debidas prescripciones que se tengan a nivel nacional, pero
garantizando que aquella información que nosotros podemos obtener nunca será usada en nuestro beneficio o en beneficio de aquellos que están relacionados con nosotros. Y algo fundamental que el profesor muy amablemente comentaba cuando hizo mi presentación, la competencia profesional y una serie de competencias que están asociadas con el ejercicio de contador público. Pero en este caso solo haré referencia a la importancia de adquirir el conocimiento, pero adicional a eso, mantener el conocimiento. En este momento, ustedes están en proceso de formación, pero todos los demás estamos en proceso de mantener nuestra formación. La competencia profesional nos llama a que estemos permanentemente actualizados, a que no dejemos en ningún momento nuestro proceso de formación, porque nos puede ocurrir como lo que nos decía hace un momento nuestro contador general. Y por supuesto el debido cuidado. El debido cuidado que se refiere a actuar con el mejor esfuerzo y disposición tanto de nuestros conocimientos como capacidades. Y por supuesto hacer uso del escepticismo profesional cuando sea necesario. Y la conducta profesional, de la cual ya hemos escuchado varias intervenciones. Abordemos un poco el asunto de las amenazas. Entonces, ¿cuáles son las amenazas? En primer lugar está el interés propio. ¿Qué es el interés propio? No me puedo asociar como contador público a aquellas actividades en donde pueda primar mi interés particular, en donde yo en algún momento tenga la posibilidad de dejar de actuar bajo un lineamiento profesional porque quiero obtener mayores beneficios en aquella actividad en la cual estoy desarrollando. El autoexamen. ¿Qué es el autoexamen? Si yo he sido quien produzco la información, no estoy en capacidad de evaluarla. Si yo he participado en las decisiones y directrices de la organización, no estoy en capacidad de evaluarlo. O la defensa. Cuando estamos vinculados con una organización, la organización tiene conflictos con terceros. Y si nosotros entramos a formar parte del conflicto, estamos en una posición de defensa que, por supuesto, es posible en la medida en que estamos dentro de esa organización y hemos desarrollado algún nivel de afecto o afinidad con ella. Pero eso se convierte en una amenaza frente al cumplimiento de los principios éticos. La siguiente amenaza se refiere a la familiaridad. La familiaridad que tiene que ver con las relaciones familiares, amigos o cercanías, pero también la familiaridad que se produce cuando llevamos mucho tiempo en una organización. Cuando hemos pasado mucho tiempo en una organización, ya estamos, por un lado, totalmente convencidos de los procesos de la organización y por otro lado, totalmente convencidos de las personas que están en la organización. Y entonces, de alguna manera, generamos unos estados de confianza. Y esa extrema confianza está en contra de aquella posición objetiva del contador público, independientemente de que nos encontremos en una práctica privada o en una práctica pública. Y finalmente está la intimidación. La intimidación, que es la posibilidad que tiene la organización de lograr que nosotros hagamos cosas bajo su presión. Vamos a mirar algunos ejemplos de cómo se presentan estas amenazas en cada caso. La amenaza de autointerés. Puede existir que el contador o los miembros de un equipo de contadores que prestan servicios de aseguramiento desarrollen intereses en relación con su cliente. Puede ocurrir que haya dependencia indebida de los honorarios de un cliente, específicamente en los servicios de aseguramiento. Si dependemos completamente de una organización para el desarrollo de nuestras actividades y, por supuesto, para el bienestar nuestro,
Vamos a estar en un autointerés permanente en donde satisfacer las necesidades del cliente, pero también sus intereses, va a hacer que dejemos de lado el cumplimiento de los principios éticos. Otra forma u otro ejemplo es la relación comercial entre los contadores y las empresas. Y esto sí que es atractivo, porque en algunas oportunidades nos encontramos en organizaciones donde sus actividades comerciales no son afines y empezamos, más allá de nuestra relación como profesionales, una relación comercial con ellos. También ocurre cuando estamos interesados en permanecer o defender una permanencia dentro de la organización, o cuando, siendo auditores, entramos en un interés por vincularnos dentro de la organización. Y entonces dejamos de lado nuestra actividad como auditores y queremos convertirnos en empleados de la organización y empezamos a hacer todo aquello que es necesario para entrar dentro de esa organización. Las siguientes son las amenazas de autorrevisión. Entonces, como lo decía hace un momento, es posible que yo preste unos servicios en los cuales, resultado del servicio, se provean los datos que luego van a ser objeto de aseguramiento. En ese sentido, estaríamos nosotros mismos evaluando nuestro trabajo. Y por supuesto, creo que es poco probable que digamos que está mal. Un miembro del equipo de aseguramiento está siendo o ha sido recientemente un director o un funcionario del cliente. Es decir, si él ha sido parte de la organización y parte de las decisiones y directrices de la organización, es posible que sea poco objetivo cuando esté intentando evaluar sus resultados. Al igual que cuando prestamos servicios concurrentes. Aunque esta es una discusión que no ha sido resuelta, es algo que tenemos que continuar analizando. ¿Podemos los contadores prestar servicios recurrentes dentro de la organización? ¿O podemos los contadores prestar diferentes tipos de servicios dentro de la misma organización? En la siguiente tenemos las amenazas de promoción o defensa. Entonces, lo que les mencionaba hace un momento, dejamos de ser contadores o auditores para fomentar o promover los productos de la organización. Estamos a la defensa tanto de los procesos como los lineamientos de la organización porque creemos y estamos totalmente alineados con ellos. Formamos parte en litigios o controversias con terceros defendiendo a la organización. Estamos tan vinculados con la organización que empezamos a hacer unas defensas de sus prácticas o costumbres mercantiles y finalmente generamos afinidad con el negocio. En cuanto a las amenazas de familiaridad, entonces lo decía hace un momento, es posible que dentro de la organización tengamos familiares o amigos, pero hay otra cosa muy particular y que ha sido objeto también de estudios, que es el tiempo del contrato. ¿Cuánto tiempo llevamos dentro de la organización? En Europa se hizo un estudio sobre este tema y las respuestas que se encontraron fueron bastante sorpresivas. Cuando se trató de evaluar el tiempo que llevaban los auditores vinculados a las organizaciones, se encontró que algunos auditores llevaban 15, 20 o 25 años. Pero cuando se le preguntó a las organizaciones si creían que eso era conveniente, ellos dijeron que sí. Entonces, como pueden observar ustedes, sí es cierto que hay una revisión y una discusión sobre el tema, pero también es cierto que hay una percepción, al menos de una parte de las organizaciones que consideran que una permanencia larga de contadores o auditores en una organización es muy conveniente para la organización. Tendríamos que hacer unos estudios más de fondo para poder reglamentar sobre el tema. Otra situación que se puede presentar en la familiaridad son los tratos preferenciales, obsequios o beneficios que están por fuera del contrato. Entonces, un trato preferencial o considerado, o unos obsequios o beneficios que por supuesto harán pensar que es muy interesante continuar siendo miembros de esa organización. Finalmente tenemos las amenazas de intimidación. Desde la más sencilla, como el despido, hasta las más complejas, como las demandas o procesos jurídicos. Entonces es posible que
de un lado u otro, la organización espere que el contador tenga una afinidad en relación con sus procesos, so pena de que deje de estar vinculado a la organización o que la organización lo vincule a un proceso jurídico. También existe la posibilidad de que nosotros estemos bajo la sensación, como profesionales, de estar supeditados a los juicios de algunos empleados con mucha experiencia en la organización. ¿Cómo contrarrestar esa experiencia, esos muchos años en la organización, con nuestro ejercicio profesional? Únicamente a través del conocimiento y únicamente a través de la experiencia. Por esto es tan importante el principio que mencionábamos hace un momento de la competencia profesional, la forma como se mantiene y la forma como se llega a ella a través de la experticia. Y por supuesto no vamos a mencionar otras formas de intimidación que podrían ocasionarnos una sensación menos grata en este día. Pero para estas amenazas existen las salvaguardas. Las salvaguardas lo que intentan es reducir o disminuir a un nivel aceptable el riesgo de las amenazas que hemos observado. Por un lado están salvaguardas creadas por la profesión, la legislación o la regulación. Y por otro hay unas salvaguardas que se crean en el ambiente de trabajo. ¿Qué nos dice entonces el código en relación con estas salvaguardas? Que las que están creadas por la profesión se refieren a la formación, a la educación y a la experiencia profesional. También se refieren a los requisitos, no solo para ser contador público, sino para poder ejercer en algunos ambientes especializados. Hay otras salvaguardas que están más referidas a las estructuras de gobierno corporativo, es decir, a la seguridad que nos proveen estructuras apropiadas de las organizaciones en cuanto a gobierno corporativo. Y tenemos salvaguardas que están dadas en los estándares profesionales, los reglamentos y las formas como, de alguna manera, se llega a procesos disciplinarios que hacen que el contador haga una consideración en relación con sus conductas. Finalmente, se crea una salvaguarda que es la posibilidad de que un tercero, un par, pueda evaluar nuestro trabajo, nuestros informes y retroalimente sobre los mismos. Pero por supuesto, estamos en un proceso que apenas va avanzando en esta línea en Colombia. Si continuamos sobre las salvaguardas creadas por la profesión contable, nos encontramos con que debe haber un efectivo y bien publicitado sistema de quejas que permita que los colegas y los empleadores puedan dar cuenta de algunos comportamientos o algunas conductas que no son éticas por parte de los contadores. Pero también es necesario crear una estructura en donde sea necesario que el contador diga de manera explícita que cumple los requerimientos éticos. Es decir, como en la estructura que les mostraba sobre los pronunciamientos de IFAP. Si el código de ética gobierna los servicios, es necesario que el contador entonces diga en cada uno de los servicios si se cumple o no se cumplen los principios éticos. O, mejor aún, si es posible o no es posible cumplir con estos principios éticos. Hay otros mecanismos que están dados al interior de la organización de los contadores, y es que podemos consultar con las personas de mayor nivel, mayor experiencia o los socios de la organización sobre algunos conflictos éticos. También podemos consultar, cuando sea necesario, con los encargados del gobierno de la organización, es decir, acudir a ellos para que intervengan y nos permitan dirimir el conflicto ético. Es posible que consultemos frente a terceros sobre las implicaciones legales que tendría un conflicto ético. Otra posibilidad es rotarnos dentro de los clientes y las organizaciones cuando prestamos servicios de aseguramiento. Pero si ninguna de las anteriores funciona, existe la posibilidad de retirarse. Es decir, si el conflicto ético no puede ser dirimido, si el principio ético no puede ser cumplido, una opción también es retirarse.
dejar el encargo, independientemente de que dejar el encargo ocurra cuando operamos al interior de las organizaciones o cuando estamos prestando servicios de aseguramiento. Por supuesto, tenemos que evaluar los efectos, tanto legales como contractuales, que se desprendan de esa decisión. Pero dejar el encargo también es una salvaguardia. ¿Cómo blindamos nosotros el trabajo? O mejor aún, preguntémonos, ¿qué es blindar el trabajo? Blindar el trabajo es una combinación de un ejercicio profesional de alto nivel, pero además el cumplimiento de la regulación, los estándares y la normatividad que nos acompaña en ese ejercicio profesional. Entonces, blindar el trabajo incluye adoptar estándares de control de calidad, guiarnos por estándares internacionales, por ejemplo, en servicios de aseguramiento, las normas internacionales de auditoría, fijar controles de advertencia, que no es otra cosa que analizar los riesgos a los cuales estamos expuestos en las organizaciones, y finalmente tener pruebas para que en caso de un litigio, que es lo último que esperaríamos tener, podernos defender de manera apropiada. En ese sentido, quiero volver sobre el principio fundamental de la competencia profesional y debido cuidado. ¿Qué nos pide eso? Que solo ofrezcamos los servicios que podemos ofrecer, es decir, los servicios para los cuales tenemos competencia. Solo podemos ofrecer servicios profesionales si tenemos el conocimiento y si tenemos la experiencia en el campo. Esta es una invitación también a que nosotros como contadores nos organicemos en grupos que nos permitan tener experiencias en distintos campos y distintas industrias. Que nosotros cada vez más conformemos equipos en donde podamos, por un lado, estudiar, pero por otro lado, acercarnos a experiencias profesionales fundamentales. La competencia profesional es el requerimiento máximo para poder considerar que frente a la prestación de un servicio nosotros no vamos a incurrir en problemas o de ética o de calidad del servicio. Con esto creo que podemos terminar la parte que nos corresponde. Si tienes algunas preguntas. Muchísimas gracias a la doctora María Victoria. Sí, precisamente estábamos organizando dos preguntas para que ella nos hiciera el favor de resolverlas. La primera, ¿hasta dónde el cumplimiento de normas de aseguramiento invita al profesional en contabilidad a salirse del mercado laboral? Y la segunda, ¿quién asigna el grupo de asesores o dirigentes que analiza y emite las diferentes normas contables en materia de calidad y ética nacional e internacionalmente? Bueno, voy a empezar por la segunda, porque la primera no la entendí muy bien. Bueno, todos los entes reguladores tienen unas estructuras que permiten establecer las personas que cumplen las calidades necesarias para participar en ellos. En ese sentido, se vuelve muy importante la participación nuestra en los gremios. ¿Por qué? Porque además del conocimiento, la experiencia y el reconocimiento que debemos tener dentro de la profesión, son algunos gremios los que tienen las posibilidades de postular a las personas que participen en las estructuras que generan este tipo de regulación. En Colombia específicamente, el Consejo Técnico en su nueva función y la Junta Central de Contadores. A nivel internacional, por supuesto, los países miembros, en el caso particular de IFAC, hacen las convocatorias para las juntas
de las cuales hablaba hace un momento. Entonces hay una junta de normas de educación, de ética, de aseguramiento y de contabilidad pública. Las personas que se presentan o que son propuestas para formar parte de estos comités deben llevar, por supuesto, la recomendación del país correspondiente, pero cumplir con unos requerimientos muy altos en su hoja de vida. En ese sentido, insisto, es importante que nosotros tengamos una relación cercana con los gremios y una relación cercana con los órganos de nuestra profesión, de tal manera que nosotros podamos acercarnos y participar en ellos. Pero adicional a eso, cuando un documento es puesto en discusión pública, todos nosotros podemos intervenir, porque no hay ninguna limitación para ello. A partir de la Ley 1314, se establece la importancia y la necesidad de que en Colombia también haya un debido proceso en la emisión de normas. Entonces hay una obligación de publicar los documentos borradores, de recibir los comentarios y de incluir los comentarios dentro de los documentos finales. Pero vuelve la pregunta, ¿cuántos de nosotros estamos en disposición de participar? Y aquí debo hacer una precisión, no solo debemos participar los contadores. Cuando se hace discusión pública sobre los documentos, pueden participar los inversionistas, pueden participar las instituciones de educación y pueden participar otros gremios que estén interesados en los temas. Entonces, es un llamado de alguna manera a tener una participación frecuente y a tener una vida activa dentro de la profesión. La primera pregunta dice, ¿hasta dónde el cumplimiento de normas de aseguramiento invitan al profesional en contabilidad a salirse del mercado laboral? Pues no lo entiendo porque no hay una invitación a salirse del mercado laboral en ningún momento. Las normas de aseguramiento lo que están estableciendo son estándares para servicios de aseguramiento que pueden estar en alto nivel de aseguramiento, como es la auditoría, o en nivel moderado de aseguramiento, como es la revisión, y unos servicios relacionados de aseguramiento, como son los procedimientos acordados. Pero esto está estrechamente relacionado con nuestro ejercicio profesional. No sé si la intención de quien hace la pregunta es hacer un cuestionamiento sobre la revisoría fiscal. Y en ese sentido, nuestra postura, y cuando digo nuestra, es de un grupo de varias universidades que hemos pensado sobre el tema y que hemos invitado a algunos profesionales a discutir sobre el tema, es que la revisoría fiscal es muy importante en Colombia, ha sido garante durante muchos años en Colombia y debe seguirlo siendo. Pero debe seguirlo siendo siguiendo unos lineamientos del estándar internacional, porque ya lo hace y no le es reconocido. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos servicios de aseguramiento de alto nivel, auditoría, información financiera histórica. ¿Qué significa? Evaluación o examen de los estados financieros, y lo hemos hecho siempre. Siempre hemos tenido la responsabilidad de emitir una opinión sobre los estados financieros. Servicios de aseguramiento relacionados sobre la efectividad del control interno, y tenemos la obligación de incluir en nuestro informe el concepto sobre el control interno, la opinión sobre el control interno. Y así pudiéramos hacer muchos enunciados de asuntos que son propios de los servicios de aseguramiento, de los cuales nosotros hemos venido dando cuenta. Por lo tanto, no creemos que haya una distancia importante entre lo que somos y lo que plantea el pronunciamiento o lo que plantea este marco de referencia. Lo que ocurre es que tendremos que hacer las correspondientes discusiones para que el marco de referencia sea incorporado en Colombia de manera apropiada, sin que se generen dificultades al interior de la profesión y al interior del ejercicio profesional. Pero no es para nada, ni tiene ninguna sustentación decir que si entramos en un estándar de servicios de aseguramiento salimos de la actividad o del ejercicio profesional que hemos venido desarrollando.
Todo lo contrario, estaríamos adoptando un estándar de alta calidad que permita sustentar en él muchos de los servicios que prestamos actualmente. Doctora María Victoria, muchísimas gracias. Y a continuación, la doctora Marlene Castillo y la doctora Jenny González le harán entrega de un recordatorio por su participación en este evento de gran interés para los futuros profesionales de la contaduría. Doctora, mil gracias por su visita, por su conferencia y Uniminuto es su casa. Recuerde que está siempre las puertas abiertas para usted. Les agradezco su disposición, les agradezco la acogida en esta casa de estudios y nuevamente les deseo un muy feliz día el próximo 1 de marzo. Continuando con las actividades dispuestas para el día de hoy, séptimo, palabras de cierre, a cargo de la doctora Jenny González Ramos, coordinadora del programa de Contaduría Pública. Buenas tardes para todos. Algunas reflexiones con base en la conferencia y las palabras del doctor Pedro Luis Bohórquez y de la doctora María Victoria. La ética como una reflexión sobre las costumbres y los hábitos dentro de determinados parámetros culturales tiene una estrecha relación con las profesiones liberales, como es el caso de la contaduría pública, en donde se requiere una actividad constante del intelecto para el desarrollo de un oficio que permite obtener una retribución de acuerdo al desempeño alcanzado. La ética también se encuentra positivizada y por esta razón se establecen las disposiciones legales que se concentran en la Ley 43 del 90, así como por las disposiciones que los cuerpos colegiados han desarrollado para garantizar que el trabajo del contador se lleve a cabo con criterio, responsabilidad y cuidado. Es tal la importancia que existe de tener en cuenta la práctica de principios éticos que al momento de obtener el título profesional se clama la promesa de contador público como un formalismo que permite garantizar la defensa de la buena fe dentro de los marcos de la legalidad y las buenas costumbres. La ética para el contador está íntimamente relacionada con los principios de integridad, objetividad, independencia, responsabilidad, confidencialidad, observancia de las disposiciones normativas, competencia y actualización profesional, difusión, colaboración y respeto entre colegas. Asimismo, la ética que ejerce el contador se relaciona de una manera especial con la responsabilidad empresarial, pues sobre nosotros recae la importancia de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales, tributarias y contables que deben desarrollarse dentro del sector público como dentro del sector privado. En estos tiempos nos encontramos soportando diversos acontecimientos en donde los actores reconocen sin asumo de rubor que las prácticas contrarias a la ética son aceptadas y válidas socialmente, razón por la cual es permitido llevar a cabo acciones en donde los actores se permiten buscar el beneficio propio por encima del cumplimiento de ciertos principios básicos que no son más que de vida en sociedad. Es muy importante entonces reconocer el valor de los parámetros éticos de la práctica contable que desarrollarán durante el ejercicio de la profesión. Esta ética empresarial, representada en la ley colombiana, opera cuando la voluntad del individuo entra en juego en relación con sus actividades laborales. Es algo que no debemos olvidar y que debe llevarse a cabo mediante una investigación constante de todos los acontecimientos en donde sea necesario comprender la manera como se podría poner en práctica los principios éticos en el ejercicio de la profesión.